Soy Kimberly Dominique Salas Estudillo y seré secretaria o auxiliar de sala y al mismo tiempo seré juez de control. Soy Saúl Andrés Zuncamendi González y voy a representar al segundo juez. Soy Michelle Contreras de la Cruz y estaré representando al Ministerio Público 1. Soy María José Vázquez Gutiérrez y estaré representando al Ministerio Público 2. Mi nombre es Marina Alejandra Borges Alegría y voy a representar a la defensa. Soy Yori Itzel Estrada Romero y voy a representar a la defensa número 2. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, siendo las 14 horas del día 23 de marzo del año 2020, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias, a efecto de llevar a cabo la audiencia inicial, la cual tendrá por objeto el poder dictar o no un auto de vinculación a proceso, misma que presidirá la juez de control Kimberly Dominique Salas Estudillo. Por lo anterior, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita a quienes intervienen y al público guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la audiencia. De lo contrario, la juez les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad al artículo 355 del citado código. Les pido de favor que se pongan de pie para recibir a la juez. Buen día, tomen asiento por favor. En la ciudad, fecha y hora que ha señalado hace unos momentos la encargada de salas, se declara la apertura de la audiencia, para la cual solicito a fin de registro al agente del Ministerio Público proceda a identificarse. Buen día, su señoría, licenciada Michelle Contreras de la Cruz, agente del Ministerio Público, con domicilio para oír y recibir notificaciones previamente registradas ante la administración de este tribunal. Soy la licenciada María José Vázquez Gutiérrez, agente del Ministerio Público, con domicilio para oír y recibir notificaciones previamente registrados ante la administración de este tribunal. Y en la defensa, ¿quién comparece? Su señoría, licenciada Marina Alejandra Borges Alegría, defensora penal, con domicilio para oír y recibir notificaciones previamente dados ante la administración de este tribunal. Buen día, su señoría. Soy la licenciada Erika Itzel Estrada Romero, defensora penal, con domicilio para oír y recibir notificaciones previamente registrados ante la administración de este tribunal. Y a mi derecha se encuentra el inculpado. Buen día, soy Sebastián Arce González. Ok, muchas gracias. Identificados los asistentes en esta audiencia, le pregunto al indiciado, señor Sebastián Arce González, ¿le han mencionado con anterioridad sus derechos constitucionales y legales? No, señoría. Toda vez que el imputado ha manifestado que no se le han informado de sus derechos, este órgano jurisdiccional dará lectura de estos. Señor Sebastián Arce González, de acuerdo con el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, usted tiene derecho a ser considerado y tratado como inocente hasta que el Ministerio Público demuestre su responsabilidad en los hechos que se le pueden acusar, según el principio de presunción de inocencia. Asimismo, el Ministerio Público debe facilitarle la comunicación para informar a un familiar o a quien estime conveniente. De igual modo, la comunicación con un defensor cuando se ha detenido. Igualmente, declarar o guardar silencio, entendiendo que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. Para tener una defensa y asesoría jurídica adecuada, usted también tiene derecho de estar asistido en todo momento procesal de su defensor, como es en el caso de rendir su declaración. Con respecto a los derechos humanos, a no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos como podrían ser las amenazas, que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad. Como también es su derecho el solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por este código, entre otros. Señor Sebastián Arce González, ¿ha entendido todos y cada uno de los derechos que se han mencionado? Sí, señoría. De acuerdo con lo que se está realizando en la audiencia inicial, ¿entiende y da por hecho qué es una audiencia inicial? Sí, lo entiendo, su señoría.
¿Entiende usted por qué se encuentra aquí? Sí. De acuerdo. No habiendo más que decir en este punto, le pregunto a quienes intervienen. ¿Tienen alguna solicitud o manifestación que realizar? Su Señoría, esta representación social con fundamento en los artículos 20, apartado B, fracción 3, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita le permita formular imputación. Se le cede el uso de la palabra al Ministerio Público. Señor Sebastián Arce González, esta representación social hace de su conocimiento que se le sigue una investigación en su contra, toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos. El día 13 de marzo del año en curso, aproximadamente a las 18:30 horas, usted se encontraba manejando un vehículo Aveo marca Chevrolet con placas DB39081, que circulaba usted en exceso de velocidad y en estado de ebriedad, pasando por el Boulevard Diagonal Paniagua a la altura del paso peatonal de la plaza comercial de esta ciudad y no respetando el semáforo que se encontraba en rojo, usted atropelló a la ciudadana Elena Toledo Sosa, quien se encontraba cruzando la calle en dirección hacia el Teatro Hermanos Domínguez, momento que consta en videocámaras de vigilancia C4 y que, auxiliada por los testigos, fue trasladada al Hospital de las Culturas de esta ciudad. Hecho que dejó en un estado inconsciente y presentando una fractura severa en el peroné de la pierna derecha, así como también una laceración en la piel en la parte derecha de la frente arriba de la ceja, dejando una cicatriz permanente. Los anteriores hechos, que a juicio de esta representación social, configuran el delito de lesiones, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad, de acuerdo con lo que establece el artículo 165, fracción 3. Siendo un delito instantáneo, según lo dispuesto al artículo 14, fracción 1, y atribuyéndosele una forma de intervención penal como autor material, de acuerdo a lo estipulado a la fracción 2 del artículo 19, y tratándose de un delito que se le atribuye a la conducta de acción culposa, según lo estipula el artículo 15, párrafo 5, todos los anteriores del Código Penal vigente en el Estado. Asimismo, señor Sebastián Arce González, hago de su conocimiento que la persona que lo señala es la propia víctima, la ciudadana Elena Toledo Sosa. Es todo, su señoría. Señor Sebastián Arce González, con fundamento en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene la oportunidad para pronunciarse acerca de la imputación que le acaban de formular. Le hago saber que puede abstenerse de declarar sin que esta decisión provoque algún indicio en su contra, y el debate continuará si decide no pronunciarse. Si usted decide no declarar, podrá hacerlo en el curso de la audiencia siempre y cuando se refiera al objeto del debate. Consulte con su abogado si va a rendir declaración. No es de mi deseo hacer manifestación alguna. Pregunto a quienes intervienen. ¿Tienen otra solicitud o manifestación que realizar? Así es, su señoría, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les solicito dicte auto de vinculación a proceso al inculpado. Señor Sebastián Arce González, la agente del Ministerio Público está solicitando se resuelva su situación jurídica. Ella pide que se emita una resolución llamada vinculación a proceso, en la que usted se le informaría que se le va a seguir un proceso penal por los hechos que hace unos momentos se le atribuyó. En todo caso, puede dictarse una resolución distinta llamada de no vinculación a proceso cuando no se cumplan los requisitos que la ley señala. Lo importante es que a usted se le debe de informar cuál habrá de ser su destino procesal. Usted tiene derecho a que se resuelva sobre la solicitud que quiere desarrollar la agente del Ministerio Público dentro del plazo de 72 horas, es decir, 3 días que empezaron a computarse cuando usted se le internó en el centro penitenciario a disposición de este tribunal. O bien usted puede solicitar que se prorrogue ese plazo dentro de 6 días o 144 horas para resolver lo conducente. O bien puede renunciar el plazo y continuar en esta misma audiencia. Se le informa con el fin de que lo consulte con su defensor y la decisión que tome se encuentre ajustada a una estrategia defensiva. Consúltelo, por favor.
Y bien, ¿cuál es su decisión? Renuncio al plazo. Bien, agente del Ministerio Público, por favor prosiga a dar cuenta de su solicitud. Gracias, señoría. Ya formulada la imputación, así como también dada la oportunidad de pronunciarse al imputado y se abstuvo de declarar, y no existiendo elementos para pensar que se extinguió la acción penal, en este momento, señor juez, le solicitamos se vincule a proceso al señor Sebastián Arce González por los hechos que fueron materia de formulación de imputación que dimos anteriormente, al cual consideramos que existe soporte respecto a datos de prueba que se desprenden de los antecedentes que a continuación señalo. Primero, la entrevista del testigo presencial, la ciudadana Yamilet López, y de la víctima Elena Toledo Sosa, quienes son coincidentes al señalar que al momento de los hechos, el día 13 de marzo del año en curso, aproximadamente a las 18:30 horas, el señor Sebastián Arce González se encontraba en estado de ebriedad y conducía en exceso de velocidad un vehículo Aveo marca Chevrolet con placas DB39081. Dicho vehículo circulaba por el Boulevard Diagonal Paniagua a la altura del paso peatonal de la plaza comercial de la ciudad, momento en el que fue atropellada la ciudadana Elena Toledo Sosa, quien cruzaba la calle en dirección al Teatro Hermanos Domínguez, acción que le ocasionó heridas, que auxiliada por los testigos fue trasladada al Hospital de las Culturas de la ciudad. Segundo, en el mismo día de los hechos, aproximadamente a las 19 horas, el médico Kevin Martínez hizo una revisión médica a la víctima. Concluyó que se causó una fractura en el peroné, una laceración en la piel en la parte de la frente, dejando una cicatriz permanente. Tercero, los datos de prueba de alcoholemia en el informe clínico forense elaborado por Fernando Carrillo diagnosticó un 0.10% de intoxicación aguda por alcohol etílico. Con este nivel de alcohol en la sangre se conjetura que tenía dificultad para caminar y hablar, determinando así el estado de embriaguez en el que se encontraba el señor Sebastián Arce González en el momento de los hechos. Cuarto, además de lo anterior, contamos con el aseguramiento del vehículo con el que fue atropellada la víctima, siendo este un Aveo marca Chevrolet de placas DB39081, con datos que señalan al inculpado como dueño. A lo dicho, le comento a su señoría que, en opinión de esta representación social, acreditan de manera suficiente que existe una alteración del bien jurídico tutelado, siendo la salud de la ciudadana Elena Toledo Sosa, misma que el médico nos explica el tipo de lesión que tiene, que presenta la víctima por una causa externa. También aparece datos que nos permiten encontrar al inculpado Sebastián Arce González como probable autor directo de los hechos, de referencia por el delito de lesiones, la cual resulta calificada por estado de alteración voluntaria, de acuerdo con lo que establecen los artículos 165, fracción tercera, y 170, fracción séptima, ambos del Código Penal vigente en el Estado. Esto se desprende de la entrevista realizada por los agentes de la policía, de los testigos Yamilet López y Briana Pérez, así como también de la propia parte informativa, en los cuales se establece que hay una aproximación temporal del momento que ocurrieron los hechos, que se le atribuyen al inculpado, con el momento de su detención, donde mediaron escasos 15 minutos, por el primer señalamiento del testigo presencial Yamilet López a las policías, indicándoles que él, que se encontraba en el auto, fue quien atropelló a la ciudadana Elena Toledo Sosa. Señor juez, consideramos que es claro que en la especie es probable la intervención del señor Sebastián Arce González, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 16, que cuenta con la profesión de arquitecto, en el hecho que se le atribuye, por la cual reiteramos nuestra solicitud a que se le vincule a proceso al señor Sebastián Arce González. Es cuanto, su señoría. Defensa, ¿algo más que manifestar? Una vez escuchada la solicitud de la Fiscalía en relación a la autovinculación a proceso, desisto de todos los argumentos expuestos por la misma, ya que de acuerdo a las entrevistas declaradas por los testigos, si bien es cierto
que el 13 de marzo del año en curso, aproximadamente a las 18:30 horas, mi representado se encontraba conduciendo un vehículo Aveo marca Chevrolet con dirección a su casa, pasando por el Boulevard Diagonal Paniagua a la altura del paso peatonal de la plaza comercial de esta ciudad. También es cierto que una persona obstruyó su camino cuando el señalamiento aún marcaba en verde, reconociéndose después como la ciudadana Elena Toledo Sosa. Los videos tomados por las cámaras de vigilancia del C4, que fueron analizados por el señor Pedro Celaya, un perito criminalística en análisis de video, su dictamen evalúa la calidad de ellos como apta para conocer prósperamente los hechos, así como también confirma la autentificación de los videos, pues no detectó posibles manipulaciones de ellos. Por tanto, al reproducir los videos, se puede percibir que al minuto 29 de las 18 horas del día 13 de marzo del año en curso, el semáforo para los conductores marcaba en verde, y fue en ese momento cuando la ciudadana Elena Toledo Sosa comenzaba a pasar el cruce peatonal. Segundos después, su señoría, el semáforo marcaba verde, por lo que la conducta de la señora es irresponsable. Aludiendo a la prueba de alcoholímetro que fue hecha a mi representado por el perito Fernando Carrillo, la calidad del examen clínico forense es inverosímil, puesto que mi representado no se encontraba en estado de ebriedad, ya que aproximadamente media hora atrás había culminado su jornada laboral. Una vez expuesto esto a su señoría, solicito el auto de no vinculación a proceso, puesto que de acuerdo al Código Penal para el Estado de Chiapas, en el artículo 25, inciso C, fracción séptima, nos encontramos ante una causa de inculpabilidad, ya que el resultado se ha producido por un caso fortuito. Sería todo, su señoría. Bien, agente del Ministerio Público, ¿tiene alguna réplica que efectuar? Ninguna, su señoría. Cerrando el debate, vistos y oídos a los intervinientes en la presente audiencia pública, me es oportuno pronunciarme respecto a la solicitud del Ministerio Público, en el sentido que se dicte auto de vinculación a proceso en contra del señor Sebastián Arce González, como probable interviniente en la comisión del hecho que la ley señala como delito de lesiones, culposamente en perjuicio de la señora Elena Toledo Sosa. Encuentro satisfecho el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en correspondencia al primer párrafo del numeral 19 constitucional. En esta audiencia, el Ministerio Público formuló imputación al señor Sebastián Arce González, así como también se le dio la oportunidad para que emitiera su declaración preliminar con el propósito de contestar el cargo y el mismo gobernado con el ejercicio al artículo 20, apartado B, fracción segunda, constitucional. Manifestó que era su deseo de guardar silencio. En cuanto a la naturaleza de la herida que presenta la señora Elena Toledo Sosa, constitutiva de las lesiones y la intervención del vehículo con las características ya mencionadas, las tengo como ciertas hasta este momento. Ahora bien, al hacernos cargo de los requisitos que establece la fracción tercera del artículo 316, encuentro datos que me permiten establecer un hecho que la ley señala como delito. De los propios datos proporcionados se desprende la probable intervención que a título de autor material se le atribuye por el agente del Ministerio Público al señor Sebastián Arce González. De ello dan cuenta los propios testigos presenciales, la señora Yamilet López y la señora Briana Pérez, y al mismo pasivo la señora Elena Toledo Sosa, y según lo establece en el particular, ya que parecen elementos adicionales como son los videos de vigilancia. Hecho anterior, basta solamente decir que no hay ningún tipo de información que nos permita encontrar actualizar alguna causa que excluya el delito, materia de imputación y de solicitud, y asimismo no hay ningún dato que nos permita encontrar extinta la acción penal que la fiscal ha tenido a bien ejercer en contra del señor
Sebastián Arce González. En atención a ello, se dicta autovinculación a proceso en contra del señor Sebastián Arce González, de 25 años de edad, satisfecho lo mencionado por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de lesiones cometidas en agravio de la señora Elena Toledo Sosa, por hechos acontecidos el día 13 de marzo aproximadamente a las 18 horas con 30 minutos en el Boulevard Diagonal Paniagua, a la altura del paso peatonal de la plaza comercial de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pregunto a quienes intervienen, ¿tienen otra solicitud o manifestación que realizar? No, señor juez. Sí, señoría. Adelante. Señor juez, esta defensa solicita la suspensión condicional del proceso en virtud de que nos encontramos en el momento procesal oportuno para ello, señalado por el artículo 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el día de hoy se vinculó a proceso al señor Sebastián Arce González por el delito de lesiones cometido en agravio a la ciudadana Elena Toledo Sosa por hechos acontecidos el día 13 de marzo del año en curso. El delito de lesiones, que se encuentra sancionado por el artículo 165 en su fracción tercera del Código Penal vigente en el Estado, cuyo término medio aritmético de la pena privativa de libertad que ahí establece no excede de 5 años, por lo cual se colma lo señalado por la fracción primera del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, su señoría, lo señalado por el artículo 194 del Código antes invocado y específicamente en cuanto al plan de reparación, el señor Sebastián Arce González se compromete a hacer la entrega a la señora Elena Toledo Sosa la cantidad de 10,000 pesos que será depositada en 10 pagos de 1,000 pesos de manera mensual, transferidos en la cuenta número 1023 del Banco Nacional, que se encuentra a nombre de la ciudadana Elena Toledo Sosa, cantidad que la señora erogó por motivo de la atención médica recibida por el Hospital de las Culturas de esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, según factura 3456 emitida por la misma institución médica. De igual manera, su señoría, de conformidad al artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el señor Sebastián Arce González se compromete a cumplir las condiciones señaladas por la fracción tercera y cuarta de dicho numeral. Respecto a la fracción tercera, se abstendrá del abuso de bebidas alcohólicas y en relación a la fracción cuarta, participar en el programa de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC, con sede en la ciudad, hasta su recuperación. Además, le informo su señoría que al señor Sebastián Arce González nunca se le ha otorgado en diverso proceso la suspensión condicional, por lo que, según la fracción segunda del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito se le conceda el uso de la palabra a la víctima para que se pronuncie si tiene alguna oposición que hacer valer respecto a la petición planteada por esta defensa. Es todo por el momento, su señoría. Con respecto a esto, me dirijo al agente del Ministerio Público para que manifieste si tiene alguna oposición que tenga que realizar al respecto. Su señoría, únicamente manifestar nuestra conformidad con las condiciones y asimismo con el plan de reparación del daño que fue propuesto por la defensa, pues no hay ningún inconveniente para que sea llevado a cabo por esta forma de solución. Bien, señor Sebastián Arce González, es necesario que usted asuma un compromiso ante este tribunal en el sentido de que se obliga a cumplir lo planteado con las condiciones que hace unos momentos expuso su defensora. Asimismo, que de no cumplirlas, según el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a petición del agente del Ministerio Público, se convocaría
a una audiencia en la que se debatirá la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiéndose resolver de inmediato lo que proceda. Le pido por favor manifieste si desea asumir este compromiso. Sí, señor juez, estoy de acuerdo en lo que mi defensora ha dicho y me comprometo a cumplirlo con todo. En atención a lo expuesto, de conformidad al artículo 17, párrafo cuarto constitucional, se autoriza que el presente proceso se suspenda condicionalmente por el plazo de 12 meses, en virtud de que encuentro oportuno, procedente y satisfecho el objeto de la figura, es decir, un plan de reparación con plazos para cumplir y condiciones en número de 2, lo que se ha especificado en la presente audiencia que viva voz por el solicitante, los que tomo e incorporo en esta resolución. Con lo señalado por el precepto 191 al 200 primeros y 17 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cito a los que se encuentran presentes a la audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso, que tendrá verificado a las 19 horas del día 23 de marzo del año 2021, en la que habrá de determinarse en cumplimiento o no de esta figura, como lo establece el artículo 200 del citado código. Pregunto a quienes intervienen, ¿tienen otra solicitud o manifestación que realizar? Solicito una copia simple del audio y video de la presente audiencia. Defensora, ¿algo que manifestar? De igual manera, solicito copia simple del audio y video de la presente audiencia. Con sustento en el numeral 50 adjetivo, accedo de conformidad a las peticiones realizadas por los solicitantes en la presente audiencia e instruyo a la administración del tribunal expida los referidos registros de videograbación para que les sean entregados en el módulo de atención al público de este tribunal, previa identificación y firma que de recibido realicen en el acto de su entrega. No habiendo mayor materia en el que caiga pronunciamiento adicional por el que se resuelve, lo precedente es que se dé el cierre de la audiencia.